Muy buenas tardes, siendo las 4:19 de la tarde. Bienvenidos al programa Jueces en Línea, como todos los miércoles y viernes a través del Facebook de la Corte de Lima Norte, un programa hecho para ti, usuario judicial de Lima Norte y del Perú. En este programa observaremos tus dudas y te orientaremos sobre diversos temas judiciales de interés público. Esto se desarrollará a través de nuestros jueces especializados, a través de las diferentes materias del derecho. Hoy, viernes 23 de octubre, hablaremos sobre la pensión de alimentos, un proceso delicado y recurrente en el ámbito judicial. Para ello estamos conectados ya con nuestra invitada, nuestra jueza especialista, la doctora Inés Barrón Rodríguez. Ella es jueza titular del Sexto Juzgado de Paz Letrado de Comas y actualmente se desempeña como jueza provisional del 11º Juzgado Unipersonal Penal de la misma jurisdicción. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias Héctor por la invitación a esta edición del programa Jueces en Línea, donde hablaremos del tema de pensión de alimentos. Muchas gracias a todos los asistentes conectados por redes sociales. Perfecto. Antes de empezar, doctora, me gustaría decirle a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, pueden dejar sus consultas, sus preguntas en los comentarios y la doctora Inés Barrón en breve estará respondiéndole. Bueno, doctora, iniciamos la transmisión con un tema bastante delicado, como reiteraba, un tema tedioso y recurrente en el ámbito judicial, como es la pensión de alimentos, que no solo cubre alimentos, sino también otras necesidades básicas del hijo o la hija. Para esto queremos abordar desde el punto de partida la siguiente interrogante. ¿Cuándo inicia una obligación alimenticia? Víctor, la obligación alimentaria se inicia desde la concepción, de acuerdo a lo expuesto en el último párrafo del artículo 472 del Código Civil, y se extiende todo el periodo de gestación de la madre, es decir, durante todo el embarazo. Pero en la mayoría de casos, las partes suelen demandar recién al nacimiento del menor, o más adelante, cuando ya van creciendo, son niños, niñas o adolescentes, muchas veces dependiendo de la relación que tienen ambos padres. Y además, esta obligación que usted nos hace mención no solamente cubre alimentos, sino, como reiteraba, cubría otras necesidades básicas del hijo o la hija. Doctora, en palabras sencillas y claras, ¿qué es la pensión de alimentos y qué cubre? Mira, el artículo 472 del Código Civil indica que se entiende por alimento lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de cada familia. También nos habla de los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto, lo que hablábamos en la pregunta anterior, puesto que ese bebé en formación, ese feto, necesita vitaminas y la madre gestante necesita una atención médica especial, necesita también una comida sana para el normal y óptimo desarrollo del bebé que está en camino. Atención, usuarios, este dato es importante. Los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto, también cubre la pensión de alimentos. Es un dato importantísimo. Entonces, doctora, si hablamos que el padre o la madre que tenga bajo su cuidado la protección del menor tiene derecho a recibir una pensión de alimentos a favor de su menor hijo, en ese sentido, ¿de quién es la obligación de los gastos de este menor? Los llamados por ley a cumplir con una prestación de alimentos a favor de los menores hijos siempre van a ser sus padres. Es decir, es una obligación compartida entre ambos progenitores. Efectivamente, si hablamos de esta pensión, definitivamente se fija y se calcula traducido en un monto, en un valor monetario. Por ley, ¿cuánto le corresponde a un menor? ¿Cómo se fija esta pensión? Víctor, la ley no te dice cuánto exactamente le va a corresponder a un menor. Lo que hace es dar criterios para que un juez pueda fijar la pensión de alimentos. Así tenemos que el artículo 481 del Código Civil señala que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor. Incluso el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, por ejemplo.
Si el menor está viviendo con la madre no solamente se va a dedicar a apoyar económicamente a su hijo, sino también va a tener que hacer las labores domésticas propias de la casa para el desarrollo de su hijo, la comida para el hijo, ayudarlo con los estudios a su hijo, si ya estamos hablando de niños que están en colegio, pero si es un bebé, darle leche, los pañales, entonces lavar la ropa. Hay un trabajo que es bastante fuerte que se realiza en casa y que lamentablemente por mucho tiempo no se ha estado dando énfasis a este trabajo ni valorándolo como se corresponde. Entonces, ese es un aporte también económico. Ahora también, la ley que nos dice que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. Sencillamente porque es obligación de quien debe dar los alimentos. Importante. Otro dato importantísimo que nos está dejando, doctora, es el trabajo doméstico que se realiza por uno de los obligados. Es considerado como parte de un aporte económico dentro de la pensión alimenticia. Es un dato importante para los usuarios judiciales que lo tengan en cuenta. Muy bien, doctora. Entonces, una vez fijada esta pensión, ¿qué parte de mi sueldo se puede retener? La ley dice que máximo se puede retener hasta el 60% de los ingresos del obligado, considerándose el total de los ingresos con la sola excepción de los descuentos de ley, según lo expuesto por el artículo 648, numeral 6, segundo párrafo del Código Procesal Civil. Importante alcance, o sea, recalcamos, solo se puede retener hasta el 60% de la remuneración total que se perciba, con la sola excepción de los descuentos de ley. Interesante. Sí, adelante, doctora. Esos descuentos de ley no son embargables, por eso solamente es hasta el 70% dentro de lo que sí se puede embargar, porque hay montos que definitivamente la ley te dice, no, tú no puedes tocarlos y no se puede hacer, por más que muchas veces las partes quieran también esos montos. No, o sea, la ley ya tiene los parámetros fijos en estos temas. Nos queda clarísimo. Si bien estamos hablando de cómo se calcula o cómo se fija esta pensión, lo más importante para aterrizar y lo principal, diría yo, para la audiencia que está esperando, ¿cómo se obtiene esta pensión alimenticia? ¿De qué manera? Mira, puede obtenerse una pensión de alimentos el padre o madre que tenga bajo su cuidado al menor que requiere la pensión de alimentos, y para obtener la misma debe de interponer una demanda de pensión de alimentos a nivel judicial, pensión que se concede a través de una sentencia o de un acuerdo de conciliación judicial, que es el acuerdo que las partes arriban en el acto de la audiencia única. Ahora también, las partes, si no quieren ir al Poder Judicial, pueden arribar a un acuerdo de conciliación extrajudicial en un centro de conciliación. Aquí no interviene el Poder Judicial. Ahora, si no se cumple ese acuerdo de conciliación extrajudicial que tiene los mismos efectos de una sentencia, sí tiene que acudir la parte solicitante al Poder Judicial para solicitar el cumplimiento de la misma, interponiendo el proceso de ejecución de acta de conciliación extrajudicial. O sea, estaríamos hablando de dos modalidades para obtener esta pensión alimenticia, tanto por la vía judicial que se tramita por una demanda de alimentos y la otra por una conciliación extrajudicial que se puede realizar en cualquier centro de conciliación donde las partes arriban a un acuerdo. Nos queda muy claro, doctora. Lo más importante, creo que la audiencia está esperando esto, los requisitos de una demanda y dónde se deben presentar. Ya, mira, el escrito de demanda puede ser redactado por un abogado si lo desea la parte, ¿no? Puesto que la ley, ahora la ley lo que indica es que ya no es necesario para los procesos de alimentos que intervenga un abogado. Si la parte desea contar con su abogado, cuenta con él, pero si no lo desea, no hay inconveniente. Esta parte puede presentar, redactar su escrito de demanda, hay muchos modelos en internet, y lo mejor, hay una ficha que también está en internet para que pueda llenar los datos y presentarlo. Ahora, esta demanda solamente se necesita la firma de quien lo está presentando, ¿no? La demanda, ya sea redactada por la parte o el formato correspondiente, solamente necesita la firma de la parte que demanda. Ahora también, como les dije hace un momento, existen formatos aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para presentación de demandas de alimentos,
y esos formatos también se pueden encontrar en Internet. Asimismo, es pertinente indicar que la demanda debe presentarse en el juzgado de paz letrado del domicilio del demandado o del demandante, a elección de este último. Es decir, la parte demandante decide el domicilio para interponer la demanda. Haciendo este pequeño preámbulo, vamos ahora a los requisitos en sí. La copia del DNI de la persona que presenta la demanda. Eso es del representante alimentista. Se necesita la partida o acta de nacimiento del menor por quien se solicita alimentos. Obviamente con el reconocimiento correspondiente de los progenitores. Ahora, hago la precisión entre partida y acta porque antes siempre se denominaba partida. Ahora la denominación es acta de nacimiento. Es lo mismo. También se necesita el nombre, dirección de la parte demandada, de preferencia presentar la ficha de RENIEC de la parte demandada para poder verificar la veracidad de la información. Si también la parte indica, muchas veces te indican, ¿ya? No, pero ya no vive en ese domicilio, por más que salga en su ficha de RENIEC. Tiene otra dirección, también adjunte, porque es lo mejor para tener llevar un proceso de forma adecuada y evitar nulidades posteriores. Ahora bien, se incluye también información relevante que pueda servir al proceso, por ejemplo, la existencia de carga familiar del demandado. En muchas ocasiones, la parte que demanda niega la existencia de carga familiar, creyendo que si lo niega, lo desconoce, nadie se va a enterar y va a ser mejor para ellos, ¿no? No es así. La mentira nunca nos lleva a un buen camino. Siempre con la verdad para adelante, y la verdad nos va a ayudar a mejorar y a tener un proceso que se lleve en las mejores condiciones para el bienestar de todos. A ver. Se debe dar documentos idóneos que acrediten el estado de necesidad del menor por el que se pide alimentos. También documentos que acrediten los gastos de manutención del menor alimentista. Muchas veces la madre tiene los recibos de compras, adjuntarlos. No les digo que adjunten todos los que tengan, pues no, porque van a ser obviamente un montón, ¿no? Pero sí pueden ir adjuntando algunos. Obviamente todo menor tiene un estado de necesidad. Eso es indudable. Ahora también pueden adjuntar un cuadro de gastos del menor alimentista para, al momento de emitir una sentencia, considerarlo también. Perfecto. Entonces, esta información es relevante para la audiencia que nos está siguiendo y para todos los alimentistas o la persona que quiera realizar una demanda de alimentos. Vamos a repetir, anoten en casa, repetimos los requisitos de una demanda de alimentos. Demanda firmada por él o la demandante, copia simple de la demandante, partida de nacimiento del menor, documentos que acrediten gastos del menor de manutención. Además, importante, deben presentarse en un juzgado de paz letrado del domicilio del demandado. Importantísimo. Doctora, pero ante la actual coyuntura en la que nos encontramos a causa del coronavirus, el COVID-19, ¿de qué manera se puede presentar estas demandas? Muy bien, la coyuntura que a nivel mundial nos está quejando es preocupante. El Poder Judicial también ha pensado en nuestra realidad actual, ¿no? En nuestra nueva realidad, lamentablemente. Ahora, se pueden presentar por la dirección electrónica del juzgado de paz letrado que corresponda. Es decir, uno lo puede presentar desde una computadora, laptop, celular o cualquier dispositivo tecnológico que pueda mandar correos. También, en Lima Norte, todos nuestros juzgados de paz letrado tienen una mesa virtual. También puede ser por la mesa de partes físicas si no existiese mesa de partes electrónica en los juzgados correspondientes. Perfecto, bueno, ya saben que a través de la mesa de partes electrónicas, esta es una plataforma implementada por el Poder Judicial a nivel nacional, pueden ingresar sus demandas y también direcciones electrónicas que publicaremos luego de esta transmisión en vivo, la dejaremos como publicación en el Facebook de la Corte de Lima Norte. Doctora, ahora pasamos al segmento análisis y un segmento importante para analizar ciertos detalles dentro de la pensión de alimentos. Y una de las cosas que muchas personas se preguntan es, ¿la pensión de alimentos es hasta los 18 o hasta los 28 años? Pero que hay un factor importante. Si el hijo alimentista que está recibiendo esta obligación, está recibiendo esta pensión, cursa notas exitosas a través de estudios superiores, ¿se extiende la pensión de alimentos? Efectivamente, Víctor. El artículo 424 del Código Civil indica que subsiste la obligación de proveer el sostenimiento de los hijos e hijas solteros
mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad. Y aunado a ellos tenemos lo expuesto en el último párrafo del artículo 483 del Código Civil, que indica que si el alimentista mayor de edad está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. Cabe resaltar que el juez es quien determina en forma subjetiva cuál es la nota de seguir estudios en forma exitosa. ¿Por qué? Porque para algunos magistrados tal vez la nota exitosa es un 20, para otros un 18, un 16 o un 11. Muchos pueden decir, ¿no? Estar en la universidad implica llevar varios cursos y todos los profesores no son iguales. Hay profesores que te califican bajo, otros que te califican alto, otros que, a pesar de que te califican alto, son materias tal vez más complicadas que otras materias. Y si te califican bajo, va a ser obviamente una nota bastante baja. Entonces, eso ya es un aspecto subjetivo y el criterio del magistrado que ve el caso. También debe de entenderse que es por la primera carrera, ya sea universitaria o técnica, que se estudie. Es decir, por la herramienta que nos va a ayudar en un futuro a trabajar y cumplir con nuestro proyecto de vida. Y no por una maestría o doctorado o segunda carrera, puesto que ya nosotros con la primera carrera tenemos los elementos necesarios para poder trabajar. El resto son estudios complementarios. Importantísimo saber esto y conocer que la pensión de alimentos también se puede extender hasta los 28 años de edad, si bien uno cursa estudios superiores de manera exitosa. Doctora, pero para la población vulnerable, en este caso en el tema de alimentos, un mayor de 18 años que sufre una incapacidad, ¿cómo rige la pensión de alimentos para esta parte de la población vulnerable? Mira, Víctor, el artículo 424 del Código Civil señala que subsiste la obligación de proveer el sostenimiento de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a sus subsistencias por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Aunado a lo expuesto, el artículo 473 del Código Civil indica que el mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental también debidamente comprobadas. Asimismo, el último párrafo del artículo 483 del Código Civil indica que si subsiste el estado de necesidad por causa de incapacidad físico-mental debidamente comprobadas, es decir, esa incapacidad debe estar acreditada con documentación idónea. No es simplemente decirlo y alegarlo. ¿Sabes qué? Hay una incapacidad, no. O sea, es adjuntar la documentación idónea que me acredite que es cierto lo que me está diciendo. Interesante respecto a las personas mayores de 18 años que sufren alguna incapacidad, igual la ley los protege. Pregunta, doctora, ¿se puede reducir o aumentar la pensión de alimentos? Efectivamente, sí se puede incrementar o disminuir la pensión de alimentos, tal y como nos lo indica el artículo 482 del Código Civil, y es según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario un nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un porcentaje. Entonces, el porcentaje siempre se va a aplicar a una determinada cantidad. Lo que va a mandar ahí es el porcentaje. Puede aumentar el ingreso, puede disminuir, pero como es por porcentaje, se reajusta automáticamente. Y eso es lo que va a percibir la persona que está recibiendo, pues, ¿no?, la pensión de alimentos. Y en el caso de los hijos mayores de 18 años que cursan estudios superiores con notas exitosas, ¿se puede solicitar un aumento de pensión? Sí, Víctor. Se puede solicitar un aumento de pensión y los requisitos son muy similares, ¿no?, pero obviamente con sus propios matices, porque ya es mayor de edad y sigue estudios superiores, ¿no?, propios de este aumento de alimentos para mayores de edad que siguen estudios universitarios. Acá lo que se necesita es la copia del DNI del solicitante, ya no de su apoderado, porque ya es mayor de edad. Se necesita
la partida o el acta de nacimiento del solicitante. Por más que ya haya una sentencia consentida, ¿por qué se va a necesitar esta partida o acta de nacimiento? Porque tal vez ha ocurrido de que hay una partida con una anulación. Entonces, se tiene que tener a la vista esa partida o acta de nacimiento. Nombre, dirección de la parte demandada, de preferencia, ficha de RENIEC, como lo dije hace un momento, para poder verificar la veracidad de la información. Así también, si tiene otro domicilio, se debe de indicar. Y también toda la información revelante que pueda servir al proceso, ¿no? Por ejemplo, lo que dije hace un momento, la existencia de carga familiar del demandado. Puede ser que al inicio de la demanda de alimentos no había carga familiar, pero pasaron los años y ya la parte obligada sí tiene carga familiar. Entonces se debe de decir. También apuntar la documentación idónea que acredite que se está siguiendo estudios superiores de forma exitosa. El reporte de notas que lo emite la universidad. Entonces, adjuntarlo. También la documentación que acrediten los gastos incurridos para su manutención. Matrículas, por ejemplo, de la universidad, hay pasajes de promedio, la propia alimentación, la vivienda, los gastos que pueden incurrir, los recibos, ¿no? Los principales también, porque obviamente no se van a guardar todos los recibos. Y un cuadro de gastos del alimentista para tener, sí, una referencia al momento de emitirse la sentencia correspondiente o cuando se trate de arribar a un acuerdo de conciliación. Importante estos datos, y estos datos son los usuarios judiciales del Perú necesitan conocer para hacer un requisito de si pretenden hacer un aumento de pensión de alimentos, si están cursando estudios exitosos. Vamos a repetir nuevamente los requisitos, anote en casa, requisitos para una demanda, solicitar un aumento de pensión de alimentos para mayores de 18 años que cursan notas exitosas. Repetimos, copia del DNI de la solicitante, copia certificada por el juzgado de la sentencia, acta de conciliación judicial o del centro de conciliación extrajudicial, cuadro de gastos, acreditar récord de estudios, escrito de demanda de aumento de alimentos con firma de quien lo solicita, constancia original que acredite que está matriculado en estudios superiores. No se preocupe si se pierde este programa, igual seguidamente, una vez que acabemos con la transmisión, vamos a publicar todos estos requisitos, información importante para los usuarios judiciales del Perú que ahorita nos están viendo. Doctora, si bien sabemos que la actual crisis nos ha golpeado, la pandemia a consecuencia del COVID, como reiteraba, ¿cuál es su análisis de la situación respecto a los padres o madres que tienen que otorgar pensión de alimentos ante la actual coyuntura en la que vivimos? Que definitivamente deben cumplir con sus obligaciones de prestación de alimentos. Deben de seguir pasando una suma de dinero, porque ese menor come todos los días, estudia desde casa, hay gastos de luz, internet, equipo tecnológico para sus estudios, las clases ahora son virtuales, se enferma, y la persona que vive con el menor alimentista no es la única persona que debe cumplir con esa obligación, puesto que también esa persona está afrontando la pandemia y también sus ingresos han sido mermados, pero debe de seguir adelante por los menores a su cargo. Todos los trabajos se están reinventando por la pandemia. Las personas también nos reinventamos. Y si hay dependientes a nuestro cargo, tenemos que trabajar y reinventarnos y cumplir con las obligaciones que tenemos a nuestro cargo. Es pertinente también indicar en este extremo que cualquier acuerdo que puedan arribar entre las partes por la situación que se afronta, porque así pueden llegar a un acuerdo de reducción de alimentos, ¿no? Entonces, para un posible acuerdo, si es que lo tuvieran en mente, ese acuerdo debe ser formal, porque si no lo es, se le puede solicitar el pago de los devengados correspondientes por los periodos impagos de las pensiones de alimentos. Y si las partes no cumplen, se puede inscribir este incumplimiento al registro de deudores morosos y posteriormente puede tener un proceso penal por omisión a la asistencia familiar. Precisamente esa era mi pregunta siguiente. La persona, el padre o la madre que no cumpla con la pensión de alimentos de su menor hija o hija, ordenada ante una sentencia o por acuerdo de conciliación, puede ser denunciado penalmente. Usted ya nos dijo el delito de omisión a la asistencia familiar. Por favor, un breve análisis de este ámbito penal ya de la pensión de alimentos que caería en la omisión a la asistencia familiar. Sí, Víctor. Si no cumple con la obligación de prestar alimentos, a pesar de que existe una liquidación aprobada y con requerimiento de pago y con el apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público para la denuncia correspondiente y no se cumple con lo ordenado judicialmente,
se expiden las copias certificadas correspondientes al Ministerio Público. Ojo, esto es previa solicitud de la parte demandante. Y el representante del Ministerio Público realizará la denuncia de omisión a la asistencia familiar de conformidad a lo normado en el artículo 148 del Código Penal. Asimismo, es pertinente indicar en este extremo, ¿no?, que el artículo 566A del Código Procesal Civil indica que si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez, a pedido de parte, eso sí es bien claro, en la ejecución es a pedido de parte, y previo requerimiento a la parte demandada, bajo apercibimiento expreso, para que cumpla, y si no cumple, remitir las copias certificadas de las liquidaciones de pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas, todo esto lo va a remitir al fiscal provincial penal de turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. ¿Sus atribuciones cuáles son? Hacer la denuncia de omisión de asistencia familiar, que les mencioné hace un momento, de conformidad al artículo 148 del Código Penal. Seguramente ya en un próximo programa vamos a hablar sobre la omisión a la asistencia familiar, requisitos y todo el procedimiento que se realiza ante este proceso judicial por no cumplir con la pensión de alimentos. Doctora, perfecto, nos ha ilustrado de manera clara. Vamos a entrar al segmento de los jueces responden, preguntan los usuarios. Y a través de nuestras redes sociales, del Facebook de la Corte de Lima Norte, los usuarios nos han dejado muchos comentarios. Brice Sánchez Orozco nos pregunta, deseo saber cómo debo proceder. El papá de mi hija no le pasa su manutención de alimentos, ya casi 3 años. A pesar de que tenemos un acta de conciliación, ¿qué documento debo realizar? A ver, existe un acta de conciliación y quien se compromete a asumir una responsabilidad de pago no cumple con dicha responsabilidad, la parte afectada puede interponer un proceso de ejecución de acta de conciliación. Esas actas tienen mérito ejecutivo y son equiparables a una sentencia de alimentos. El trámite en ejecución seguirá igual si se ejecuta una sentencia de alimentos. Perfecto. Ahora, la usuaria Guamani Rojas, Juliana Inés, nos pregunta, tengo un juicio de pensión de alimentos hace 2 años y mi hijo ya cumplió 18 años. ¿Qué pasará con los devengados de todos los años que no le pasó nada a mi hijo? Respecto a la liquidación, en el artículo 568 del Código Procesal Civil se indica que, concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulan las partes, el secretario del juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda. En virtud de ello, solo se generan devengados desde el día siguiente de la interposición de la demanda. Por eso es muy importante que se inicie un proceso de alimentos desde el incumplimiento de uno de los obligados y no dejar pasar el tiempo. Una pensión de alimentos no es un favor que hace el obligado, es su deber y responsabilidad como padre o madre y es para su hijo o hija. Doctora, estamos ya en vivo y en vivo los usuarios siguen realizando sus preguntas, sus consultas y Leslie Vera Carrasco nos dice, si una sentencia de alimentos se fija en porcentaje y el demandado deja de elaborar antes de la emisión de la sentencia, ¿cómo se realiza la liquidación de pensiones devengadas? Ya, ahí se tiene que acreditar primero que efectivamente ha dejado de elaborar y ya no sería por porcentaje. Y tendría que hacer la solicitud en este proceso de alimentos para también la conversión. Entonces, ahí se le corre traslado a ambas partes. Incluso, si la situación de la persona también, al no tener trabajo y tampoco conseguir trabajos con sueldos similares a los que tenía, baja sus ingresos hasta un sueldo mínimo, se considera en muchos casos el sueldo mínimo, ¿no? Pero se tiene que adecuar, obviamente, para sacar una liquidación real. Buenas tardes, soy la señora Patricia. Me gustaría consultar. Tengo un juicio con sentencia, pero el padre de mi hijo no cumple con la sentencia judicial. El señor me pasa 300 soles cuando en realidad son 600 soles. ¿Qué debería hacer en este caso? A ver, cuando no se cumple con el monto total de una pensión de alimentos, debe practicarse una liquidación de intereses para el requerimiento correspondiente del total de la deuda. El obligado debe cumplir con el pago de la suma ordenada.
si es una sentencia, o acordada, si han arribado a una conciliación. Y si ha existido una reducción o prorrateo de alimentos, puede ser el caso, y obviamente con eso han disminuido los montos, debe pagar los nuevos montos. Recién ahí es que puede pagar los nuevos montos ya reducidos, porque están ordenados por órgano jurisdiccional, pero siempre cumpliendo con lo ordenado y no lo que quiera la parte obligada. Entonces, si hay una orden de 600 soles y no hay una orden de que se reduzca y pague 300, es porque no está cumpliendo con lo ordenado, porque por muchos factores, puede ser que no tenga o porque no se le dé la gana. Pero si alega, no tengo, pues tendría que hacer su proceso de reducción de alimentos y no dejarlo de pagar porque quiere, porque después hay una liquidación y en la liquidación, si no cumple, como ya lo expliqué en líneas anteriores, si no cumple con ese pago, incluso el fiscal puede hacer la denuncia correspondiente por omisión a la asistencia familiar. Si tiene varios procesos, por ejemplo, si ya es residente, incluso en algún momento puede ir a la cárcel por la omisión a la asistencia familiar. Los usuarios siguen dejando sus preguntas, doctora. Dime, Nos Víctor. dice la usuaria Morales, si en el caso el menor que no quiere estudiar y no vive con sus padres, ¿puede recibir una pensión? A ver, si estamos hablando de un menor que no viva con sus padres, ahí tendría que ya intervenir incluso el Ministerio de la Mujer. Se puede, y no quiere estudiar, o sea, estamos hablando de un menor en estado de abandono, entonces ahí hay otro problema que tiene que ser resuelto, porque son menores, los menores no se mandan solos. Hay un padre o una madre o muchas veces el tutor. El menor no es quien decida, yo sí quiero estudiar, yo no quiero estudiar. No, el menor también tiene deberes y uno de ellos es estudiar. Ahora, si no tiene una guía adulta, no hay un tutor, si no tiene padres, no tiene tutor, entonces tiene que intervenir el Ministerio de la Mujer. Perfecto. Nuestra usuaria Angie nos dice, ¿cuánto es el monto razonable que me tiene que dar por mi hijo? El padre tiene otra hija aparte y gana sueldo mínimo. ¿Cuánto corresponde a mi bebé? El sueldo mínimo también se le puede afectar, o sea, en general, toda pensión de alimento lo máximo que se puede afectar es un 60%. Entonces, si está acreditado que es una pensión mínima, se tendría que tratar sobre esa base. Ahora, ¿cuánto correspondería? Ya tendría que analizarlo. Pero obviamente el magistrado que ve el caso va a hacer el análisis con los medios probatorios que se tenga. No se sabe las edades de los menores, tal vez alguno tenga alguna enfermedad. Entonces se tiene que analizar muchos aspectos. Pero lo justo y a primera ratio sería, ya, para dos, partes iguales, mitad, mitad. Pero, como le digo, a primera ratio, se tienen que analizar muchos detalles y para eso nos sirven los medios probatorios que se aportan el proceso. Nos dice la usuaria Evi Palacios y nos siguen escribiendo los usuarios, doctora, a través de nuestras redes sociales en este tema importantísimo, la pensión de alimentos, y nos dice Emi Palacios, ¿qué pasaría si por la emergencia sanitaria a causa del COVID se deja de pagar la pensión de alimentos? Ya, mira. La pensión de alimentos no se puede dejar de pagar por ningún aspecto, a menos que el que esté obligado a pagarla esté con una enfermedad que lo prohíba trabajar y por ello pagar y ponga en peligro su propia subsistencia. Pero todos esos aspectos para dejar de pagar una pensión de alimentos tienen que ser también ordenados judicialmente. Entonces, si judicialmente no hay una exoneración de alimentos o una reducción, o sea, lo que va a ocurrir más adelante es que se liquide esa deuda y se le exija el pago. Si no cumple con el pago bajo los apercibimientos que ya los mencioné hace un momento, el Ministerio Público, se puede llegar a esos documentos, se remiten al Ministerio Público para la denuncia de omisión a la asistencia familiar y ya tiene su proceso penal. Otra usuaria también nos responde, nos hace su pregunta respecto al coronavirus, ¿no? Respecto a la pandemia que estamos viviendo. Dice, ¿es posible la reducción de la pensión de alimentos en tiempos del coronavirus? Sí, sí es posible la reducción de pensión de alimentos, ¿no? Tiene que afrontar los medios probatorios idóneos, obviamente, pues, ¿no? Hay personas de que tal vez hayan sido afectados en su salud de una manera más grave que otras. Puede ser que las personas definitivamente tenían un trabajo estable, ganaban un sueldo superior al promedio y de repente se quedaron sin trabajo,
están viendo otros trabajos, ¿no? Pero el sueldo ya bajó. Entonces, obviamente, se tendrían que presentar su reducción. Ahora, el requisito especial en la reducción es estar al día en el pago de las pensiones de alimentos. Si no es al día, ojo, también puede ser que no proceda esa reducción, porque es un requisito especial, estar al día. Perfecto, doctora. Y ya la última pregunta de nuestra usuaria, Carmen, nos dice, mi segundo devengado aún no lo ejecutan, para que lo pasen al Ministerio Público. ¿Y cómo hacer para que retengan lo que percibe? A ver, tiene que solicitar. En la parte de ejecución, todo es a pedido de parte. Tiene que presentar su escrito solicitando también y señalando cuál es la liquidación. Tiene que se corre traslado a la parte. Entonces, la parte puede oponerse, puede decir, no estoy de acuerdo, mira, acá están los vouchers, sí he pagado, ¿no? Entonces, se corre traslado a la otra parte. Esos devengados tienen que estar aprobados. Si ya están aprobados, ya se le dio el tiempo y ya incluso hay un apercibimiento y está haciendo caso omiso de esos apercibimientos, también tiene que comunicarse con el juzgado para la remisión de la expedición de copias al Ministerio Público. Esa es la primera parte. La segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era, Víctor? ¿Me la repites, por favor? ¿Cómo hacer para que retengan lo que percibe? Ahí lo tendría que solicitar también. O sea, ya esa es solicitud de parte, lo presenta el juzgado y si tiene un trabajo estable, se tiene que indicar. Entonces, ahí ya sería más fácil. Comienzan a retener, la misma empleadora comienza a retener. Excelente. Doctora, y nuestra usuaria Angie nos dice, ¿cómo puede hacer para la liquidación si el padre no ha cumplido con la pensión? Se tiene que presentar el escrito correspondiente con la respectiva liquidación. Se debe señalar la sumatoria impaga y el interés legal generado, porque esas pensiones impagas van a generar un interés. Hay programas en Excel, incluso están en Internet, donde se puede sacar el interés legal, y la otra solamente son las sumatorias mensuales. Y también, bueno, cuando lo presenta la parte, el juzgado también saca esta sumatoria de la pensión mensual más el interés generado para corroborar lo expuesto por la parte, porque pueden haber errores, obviamente, pues, ¿no? Perfecto, gracias, doctora. Lamentablemente hemos llegado a esta etapa final del programa interesantísimo con un tema que hemos abarcado, la pensión de alimentos, sobre todo para todas las usuarias judiciales, personas que están interesadas en este tema. Sobre todo para habernos ilustrado y darnos alcances, conocimientos importantes, requisitos, trámites respecto a este proceso judicial. Para despedirnos, doctora, ¿alguna recomendación o algún mensaje para nuestros usuarios judiciales que nos están viendo? Por supuesto, Víctor. La responsabilidad y deber de cuidado y protección de los hijos dependen de ambos padres. Y si hay un progenitor que tiene bajo su cuidado a su menor hijo, debe de percibir una pensión de alimentos del otro progenitor. Y esa pensión de alimentos es a favor del referido menor. Es decir, el padre o madre que tiene bajo su cuidado a su menor hijo o hija recibe en su representación la pensión de alimentos, que es de uso exclusivo para su menor hijo. Ese punto lo resalto porque hay muchos casos que se ven que quien tiene la obligación de prestar alimentos muchas veces aduce que el dinero no es para su hijo o hija y quien representa al menor lo usa para sí mismo, cuando no es así la realidad. En la mayoría de casos, puesto que son pensiones muy irrisorias y quien tiene a cargo al menor debe triplicar o cuadriplicar muchas veces los esfuerzos para ganar más, porque no le alcanza con lo que percibe como pensión, que técnicamente es la mitad de los gastos. Ahora bien, los hijos son responsabilidad de ambos padres y ambos padres deben de cumplir con la manutención para que esos niños se desarrollen en todas sus actividades y también procurar lo mejor para ellos, porque son los niños, niñas y adolescentes son los más importantes que tiene nuestra sociedad y lo más importante que para cada padre o madre debe de considerar sus hijos en primer lugar. Muchas gracias, doctora. Estuvo con nosotros nuestra especialista, la jueza Inés Barrón, quien es jueza titular del sexto juzgado de Pala y Traba de Comas y actualmente se desempeña como jueza provisional del 11º Juzgado Unipersonal Penal de la jurisdicción de Lima Norte. Bueno, hemos llegado a la etapa final del programa producido por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte de Lima Norte, donde
Además, abarcaremos muchos más temas a lo largo de las diversas secuencias de todos los miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde. Especialistas en temas del ámbito penal, laboral, familiar, paz letrado y demás especialidades. Si te perdiste este programa, lo dejamos en el YouTube institucional de la Corte de Lima Norte, en el Facebook que está transmitiendo, y además te daremos datos importantes de este segundo programa. Hasta una nueva edición. Gracias. Víctor, muchísimas gracias.